Pero las diferencias se medían en centímetros, no en metros. Y los centímetros se pueden resolver con conocimiento, tiempo y las herramientas correctas. Consuelo dibujó en papel cuadriculado la posición exacta de cada punto de montaje del Perkins. Luego dibujó la posición exacta de los puntos de entrada de la transmisión de los tractores que sabía que estaban disponibles en los remates de la región. Comparó, midió las diferencias, calculó qué tipo de placa adaptadora necesitaría para cerrar la brecha entre los dos sistemas. Para enero de 1973 ya sabía que era posible. Solo necesitaba encontrar el tractor correcto. Un tractor con el tren trasero en buenas condiciones, pero con el motor en mal estado. Una máquina que nadie quisiera precisamente porque el corazón se le había apagado, sin saber que lo que ella traía en la camioneta era exactamente el corazón nuevo que esa máquina estaba esperando. Encontró el John Deere 730 en marzo de 1974. Y así empezó la reconstrucción. Consuelo comenzó en abril, cuando terminó la siembra de temporal y el rancho entró en una rutina más tranquila. Primero desarmó el John Deere hasta dejarlo en puro bastidor. Cada tornillo, cada soporte, cada fitting oxidado. Los fue acomodando en el piso del taller en orden estricto, de adelante hacia atrás, lado izquierdo y lado derecho. El piso del taller parecía el mapa de una máquina dibujado en partes reales. El bastidor estaba sólido. 20 y tantos años de clima guanajuatense no habían tocado los largueros principales. John Deere había usado hierro canal pesado y estaba recto y verdadero. Consuelo lo limpió con alambre, le puso primer y lo pintó de verde, no porque la apariencia importara, sino porque la pintura prevenía la herrumbre, y la herrumbre era dinero tirado. El tren trasero lo sacó como una unidad completa y lo puso sobre bloques. Drenó el aceite viejo que salió con el color del café preparado en un charco de lodo. Abrió la carcasa e inspeccionó cada engranaje y cada cojinete con una linterna y mucha paciencia. Los engranajes estaban perfectos, sin desgaste visible, sin marcas, sin rayaduras de ningún tipo. 23 años de antigüedad y parecían piezas recién salidas de una caja. Eso confirmó lo que Consuelo había supuesto desde el remate. El tractor había estado parado mucho tiempo, sí, pero parado no es lo mismo que destruido. Parado solo significa que nadie lo había usado, y las cosas que no se usan no se desgastan. Reemplazó los cojinetes, cambió los sellos, reconstruyó la bomba hidráulica con un kit que le costó 90 pesos y una tarde de trabajo cuidadoso. Instaló discos de clutch nuevos que había pedido a un distribuidor en León. Luego llegó el momento más difícil de todo el proceso: la placa adaptadora. La placa adaptadora era el corazón de todo el plan. Si salía mal, el motor iba a destruir la transmisión en cuestión de semanas. Si salía bien, el tractor iba a funcionar mejor que cualquier otra máquina en el municipio de Salamanca. No había margen de error. La carcasa del volante del Perkins tenía un patrón de pernos completamente distinto al del eje de entrada de la transmisión del John Deere. Los diámetros piloto no coincidían. La distancia entre los centros de los agujeros era distinta. No era un problema imposible, pero era un problema que requería precisión real, no aproximada. Consuelo compró una pieza de placa de acero de 28 milímetros de grosor en un depósito de excedentes industriales en Poza Rica, donde su primo Valentín conocía al encargado. La pieza le costó 130 pesos. La llevó al taller de su padre en la camioneta verde, envuelta en una cobija vieja para que no se rayara. Puso la placa sobre la mesa de trabajo y la miró por un momento. Luego sacó los papeles de su libreta y empezó a trazar. Midió cada punto con un vernier que don Serafín había comprado en los años 50 y que Consuelo había mantenido calibrado desde entonces. Trazó los centros de los 16 agujeros que necesitaba, 8 para el patrón del Perkins, 8 para el patrón del John Deere. Punzonó cada centro con un golpe seco y preciso para que la broca no se resbalara al empezar. Luego vino el agujero central, el agujero piloto que tenía que quedar en el centro exacto de la placa, con una tolerancia tan pequeña que si uno lo medía y estaba 1 milímetro mal, la transmisión iba a sufrir en cada vuelta del motor. Para ese agujero, Consuelo usó una barra de mandrinar que había encontrado entre las herramientas de don Serafín.
Era una herramienta que su padre había comprado en 1949 y que, según los registros del taller, había usado quizás 4 o 5 veces en toda su vida. Llevaba años guardada en una caja de madera forrada por dentro con fieltro verde. Había estado esperando este trabajo 25 años. Consuelo trabajó en la placa durante 4 fines de semana completos. No porque fuera un trabajo lento, sino porque entre cada sesión de trabajo dejaba pasar un par de días, revisaba sus medidas otra vez con la mente fresca, comparaba contra los dibujos originales, confirmaba que no se había equivocado en ningún paso antes de dar el siguiente. Una placa adaptadora desalineada, aunque sea por una fracción de milímetro, destruiría el cojinete de entrada de la transmisión en una temporada de campo. Y destruir la transmisión significaría haber perdido todo el trabajo, todo el dinero y todo el tiempo que había invertido desde noviembre de 1972. Consuelo se sabía las medidas de memoria. Las podía recitar como si fueran un poema. Un domingo por la mañana en marzo de 1975, un poco antes de medianoche, Consuelo giró la llave en el John Deere 730 reconstruido por primera vez. El Perkins 6.354 dio 3 vueltas, tosió una vez y agarró. El motor se asentó en un ralentí profundo y pesado, distinto a cualquier sonido que ese tractor hubiera producido en la fábrica. Era el sonido de un motor más grande, con más desplazamiento, con más fuerza, respirando a través de un sistema que no fue diseñado para él, pero que ahora era completamente suyo. Sonaba diferente para un John Deere, sonaba exactamente bien para lo que era. El rancho de don Macedonio Fuentes quedaba al oriente del de Consuelo, separado por una cerca de alambre de púas y una brecha de tierra que en verano se llenaba de polvo y en invierno de lodo. Don Macedonio tenía 58 años, 2 tractores viejos, 220 hectáreas y la certeza clara de que había visto todo lo que el campo de Guanajuato podía mostrarle. Esa certeza se sacudió un martes de marzo de 1979. Consuelo llevó el tractor hasta el potrero del Sur Heredia. Enganchó un arado de 5 cuerpos que tenía guardado en el cobertizo desde hacía 3 temporadas, cuando el motor del tractor anterior simplemente ya no tenía fuerza suficiente para jalarlo sin quejarse. Un arado de 5 cuerpos en el suelo negro y pesado de Salamanca era una exigencia seria. El John Deere 730 original, con su motor de fábrica, jalaba 3 cuerpos sin problema. 4 ya lo ponía al límite. 5 era algo que ningún ranchero de la zona intentaba con esa máquina. Consuelo metió el arado en el tierro, abrió el acelerador y escuchó. El Perkins respondió sin dudar, sin jalones, sin que las RPM cayeran de manera notable, sin que el tren delantero se levantara buscando tracción. El tractor avanzó por el surco con la misma calma que un hombre camina por un camino que conoce bien. Constante, seguro, con potencia de sobra que se notaba precisamente porque no hacía falta usarla toda. Del otro lado de la cerca, don Macedonio apagó su tractor y no arrancó. Observó la primera pasada, luego la segunda, luego la tercera. Se quitó el sombrero, se pasó el dorso de la mano por la frente y volvió a ponérselo. Luego caminó hasta su camioneta, la arrancó y manejó por la brecha hasta donde Consuelo había detenido el tractor al final del cuarto surco. Ella lo vio venir y esperó. Don Macedonio bajó de la camioneta sin prisa y se quedó parado mirando el tractor un momento antes de hablar. Ese no suena a ningún John Deere que yo haya oído en mi vida. No lo es, dijo Consuelo. ¿Qué tiene adentro? Un Perkins 6.354. Lo saqué de una retroexcavadora Case en Irapuato hace 3 años. ¿Metió un motor de retroexcavadora en un John Deere 730? Con una placa adaptadora y soportes a la medida. Tardé como 12 meses. ¿Y cuánto le costó todo? 3,200 pesos en refacciones y materiales. Don Macedonio Fuentes ranchaba 220 hectáreas con un John Deere nuevo que le había costado 72,000 pesos y que todavía no terminaba de pagar. Estaba mirando un tractor que jalaba 5 cuerpos por el barro de Salamanca por 3,200 pesos de inversión total. Sus números no cuadraban. Los números de Consuelo sí. No dijo nada por un momento largo. Su padre hubiera querido ver esto, dijo don Macedonio finalmente. Me hubiera dicho que el asiento rojo no pega con el verde. Don Macedonio soltó una carcajada.
Fue la primera vez que alguien en el municipio de Salamanca se reía del proyecto del tractor de Consuelo Ibarra de una manera que no era burla. La historia se corrió distinto después de ese día. No como chiste, no como la anécdota de la mujer que compró chatarra en el remate. Esto era otra cosa. Esto era rancheros contándoles a otros rancheros algo que habían visto con sus propios ojos, con el tono serio que los hombres del campo hablan cuando algo los impresiona de verdad. Y los rancheros no exageran sobre el rendimiento en el campo. No pueden. El campo no miente. Ese primer ciclo agrícola completo con el tractor reconstruido, Consuelo trabajó un 40% más de superficie en el mismo tiempo que sus vecinos tardaban en terminar sus parcelas. Terminó la siembra antes que nadie. Terminó la labranza antes que nadie. Vendió en la bodega de Salamanca cuando el precio estaba bien y guardó en el silo cuando el precio bajó. Sus rendimientos por... Nadie en Salamanca, Guanajuato, esperaba que esa mujer hiciera algo con ese tractor. Nadie, y eso fue exactamente su mayor ventaja. Era marzo de 1974. El sol apenas empezaba a calentar cuando Consuelo Ibarra llegó al remate de maquinaria agrícola a las afueras del municipio. Tenía 31 años, botas de trabajo con barro seco en las suelas y una camioneta verde que ya había visto mejores años. No llegó sola. Su hermano Rodrigo y su primo Valentín venían con ella, aunque ninguno de los dos sabía exactamente para qué. El remate ya llevaba 2 horas. Habían pasado sembradoras, cultivadoras, una trilladora con los dientes gastados, un par de motores fuera de borda que nadie entendía qué hacían en un remate agrícola. La gente compraba, discutía, pujaba. Consuelo escuchaba, observaba, tomaba notas pequeñas en una libreta que guardaba en el bolsillo del saco. Entonces llegó el momento que ella había estado esperando. El rematador señaló hacia el fondo del terreno, donde una lona vieja cubría algo grande y cubierto de costras. 2 hombres jalaron la lona y ahí estaba. Un John Deere 730 del año 51, o lo que alguna vez había sido un John Deere 730. Lo que quedaba era algo que costaba trabajo describir con palabras amables. La herrumbre lo había comido por todos lados. Los guardafangos tenían agujeros del tamaño de una mano. Las llantas traseras estaban tan gastadas que las cuerdas de acero asomaban por fuera como huesos pelados. La hidráulica estaba tan congelada que la palanca no se movía ni con las 2 manos. El clutch estaba quemado. Eso se sabía solo con mirar el piso debajo de la máquina. El asiento había desaparecido por completo. Solo quedaba la placa de metal donde debería ir, con 5 tornillos apuntando hacia el cielo como dedos acusando al cielo. Pero eso no era todo. Dentro del filtro de aire había nidos de pájaros. El cableado tenía marcas de dientes de ratón en 3 partes distintas, y dentro del tubo de escape, si uno se acercaba lo suficiente, se podía escuchar el zumbido suave de una colonia de avispas que llevaban quién sabe cuánto tiempo viviendo allá adentro. El rematador lo miró con la cara de alguien que está a punto de decir algo difícil. Siguiente lote, John Deere 730, año 51. Les digo con honestidad, compadres, este lleva un buen rato parado. La hidráulica está trabada, el clutch está tronado, las llantas no sirven, el motor sí gira a mano, eso es algo. Alguien denme 150 pesos por el peso en fierro. Nadie levantó la mano. 150 pesos, ándele, el eje trasero solo vale eso. Un hombre al fondo del grupo, con sombrero desgastado y una camioneta llena de chatarra amarrada con alambre, levantó 2 dedos despacio. Era el deshuesador del municipio de Irapuato. Venía a llevarse metal para la fundidora. 150, dijo el rematador. ¿Alguien más? Consuelo levantó la mano. 350. El deshuesador volteó a verla. La miró de arriba a abajo con la expresión de alguien que no entiende lo que está pasando. 350 pesos era más de lo que quería gastar en algo que tendría que acarrear hasta Irapuato. Sacudió la cabeza y bajó la mano. Vendido en 350 pesos a la señora de la camioneta verde. Rodrigo se le acercó por el hombro de inmediato. Consuelo, ¿qué acabas de hacer? Comprar un tractor. Eso no es un tractor, eso es un chiste con llantas. Ella ya estaba caminando hacia la máquina para inspeccionarla de cerca. Rodrigo la siguió sin saber qué más hacer. Tardaron 40 minutos en subirlo al remolque prestado. Usaron un malacate, 2 tablas gruesas como ramplas y mucho esfuerzo.
El tractor gimió al moverse, ese sonido pesado y seco del metal que lleva años sin recibir fuerza de ningún tipo. Las ramplas crujieron, Valentín sudó, Rodrigo rezó algo en voz baja. Cuando por fin quedó arriba, los tres se quedaron parados mirándolo sin silencio. Rodrigo fue el primero en hablar. «Consuelo, ¿qué diablos acabas de hacer?» «¿Arreglarlo?» «Arreglarlo. Necesita todo, las llantas, el motor, el clutch, la hidráulica. ¿Con qué lo vas a arreglar?» «Con lo que tengo». Rodrigo se quitó el sombrero, se rascó la cabeza y volvió a ponérselo. Era el gesto que hacía cuando ya no tenía argumentos, pero tampoco estaba convencido. Amarró las cadenas que sujetaban el tractor al remolque y no dijo nada más en todo el camino a casa. Para el final de esa semana, la historia ya había recorrido todo el municipio. Consuelo Ibarra había comprado el John Deere que nadie quería, el que estaba detrás del rancho de los Pedrosa, el del nido de avispas en el escape. Pagó 350 pesos por él. 350 pesos por un montón de herrumbre que debería haber ido a la fundidora hace años. La historia corrió de la ferretería a la tienda de semillas, de la tienda de semillas a la fonda del centro, de la fonda al estacionamiento de la iglesia el domingo. En cada parada, la historia se volvía un poco más chistosa, porque Consuelo Ibarra no era el tipo de persona que el municipio de Salamanca esperaba ver comprando tractores en remates. Y eso precisamente era lo que más le convenía a ella. Lo que nadie sabía todavía era que Consuelo no llegó a ese remate por casualidad, no levantó la mano por impulso, llevaba 16 meses planeando ese momento con una precisión que ninguno de los hombres que se reían de ella en la tienda de semillas habría podido imaginar. Pero eso viene después. Primero hay que entender quién era Consuelo Ibarra, porque sin eso, nada de lo que hizo tiene sentido. Consuelo Ibarra no aprendió a trabajar la tierra en una escuela. La aprendió de rodillas, literalmente, con las manos metidas en el suelo negro de Guanajuato desde que tenía 8 años. Su padre, don Serafín Ibarra, ranchaba 180 hectáreas al poniente de Salamanca. Criaba ganado, sembraba sorgo y maíz y llevaba las cuentas del rancho con una disciplina que muchos banqueros hubieran envidiado. Don Serafín no pidió dinero prestado en toda su vida, no porque no lo necesitara a veces, sino porque entendía algo que la mayoría de los rancheros de su generación aprendieron demasiado tarde. Detrás de la casa había un taller pequeño, piso de cemento, una estufa de leña para el invierno, una mesa de trabajo que el abuelo de don Serafín había construido con madera de mezquite y que ya tenía más de 40 años cuando Consuelo nació. Había herramientas colgadas en la pared que venían de antes de la Revolución, llaves de tuercas con el metal desgastado en los mismos lugares donde 3 generaciones de manos Ibarra las habían apretado, una prensa de banco atornillada a la mesa desde 1923 que no se había movido ni un centímetro. Don Serafín reparaba todo él mismo, no porque fuera barato de carácter, sino porque pagarle a alguien por hacer lo que tus propias manos podían hacer le parecía una manera de regalar dinero sin razón. Cada máquina que entraba al rancho, don Serafín la conocía por dentro antes de que cumpliera el primer año de trabajo. No la conocía de manera superficial, la conocía de verdad. Sabía dónde se gastaban primero los cojinetes, sabía qué tornillos aflojaba la vibración del campo, sabía escuchar la diferencia entre un motor que está bien y uno que está empezando a avisar. Consuelo era la segunda de 5 hijos. Los otros 4 eran hombres. Sus hermanos crecieron en el rancho, trabajaron con don Serafín durante la preparatoria y luego se fueron, uno a uno, antes de cumplir los 22 años. Esteban se fue a trabajar a una empresa de transporte en Guadalajara. Rodrigo encontró trabajo en una maquilladora en Ciudad Juárez. Felipe se enlistó en el ejército. Valentín, el más joven, consiguió un puesto de mecánico en Poza Rica y se fue sin mirar atrás. Consuelo se quedó. No porque no tuviera opciones. En el verano de 1963 llegó una carta de la Escuela Normal de Guanajuato Capital diciéndole que había sido aceptada. Tenía las calificaciones, tenía las cartas de recomendación de 2 maestros que la conocían desde la primaria, tenía una maleta hecha y un boleto de camión comprado para septiembre. Pero ese mismo verano, el corazón de don Serafín empezó a fallar.
No fue de golpe, fue despacio, de la manera en que las cosas difíciles casi siempre llegan. Primero un cansancio que no se iba con el descanso, luego un dolor que el doctor de Salamanca describió con palabras que don Serafín nunca repitió en la mesa. El doctor le dijo que tenía que bajarle al ritmo. Don Serafín le dijo al doctor que bajara el ritmo y ranchear no cabían en una oración. Consuelo deshizo la maleta, guardó el boleto en un cajón, le escribió a la Normal que iría el año siguiente. El año siguiente llegó y don Serafín estaba mejor, pero no completamente bien, y el rancho no podía quedarse sin alguien que lo manejara de verdad. El año siguiente se convirtió en el año después se convirtió en nunca. Para 1968, cuando tenía 25 años, Consuelo manejaba las operaciones completas del rancho, los animales, la labranza, las cuentas, los tratos con la bodega, todo. Don Serafín supervisaba desde una silla de jardín junto al taller, ofreciendo correcciones que se fueron haciendo menos frecuentes con el tiempo. No porque Consuelo necesitara menos correcciones, sino porque don Serafín estaba viendo algo que le costaba trabajo admitir en voz alta. Su hija manejaba el rancho mejor que él. Consuelo tenía una manera de ver las cosas que era difícil de describir, pero imposible de ignorar. Veía el desperdicio como un sabueso huele un rastro. No era tacañería. La gente tacaña ahorra por miedo. Consuelo eliminaba el desperdicio por principio. Cada peso que salía del rancho sin ganarse su lugar era una ofensa personal. Reparaba llantas que otros rancheros habrían tirado, reconstruía piezas que el taller del pueblo decía que ya no tenían arreglo. Llevaba un libro de cuentas escrito a mano donde registraba cada gasto hasta la última moneda y cada reparación hasta la última hora. El libro le decía la verdad acerca del rancho, y Consuelo prefería la verdad a la comodidad, aunque la verdad a veces